trabajado también en filosofía de la biología, indagando sobre el uso explicativo de modelos en biología y sobre cuestiones de epistemología evolucionista. Sobre este tema ha publicado el libro La evolución del conocimiento, de la mente animal a la mente humana. Es de destacar también su libro La vida bajo escrutinio, una introducción a la filosofía de la biología. En los últimos años se ha interesado de forma particular, y ese es el motivo de haberlo traído aquí, por el tema del transhumanismo y ha publicado diversos artículos sobre la cuestión y dos libros, uno titulado Transhumanismo, la búsqueda tecnológica del mejoramiento humano, y otro titulado Cuerpos inadecuados, el desafío transhumanista a la filosofía, publicado en 2021. Su posición al respecto es crítica, pero reconociendo los efectos positivos de la biotecnología e incluso de su posible uso para el mejoramiento humano. Y ahora, hace nada, en febrero del 24, ha publicado su último libro, La ciencia en cuestión, disenso, negación y objetividad, pero para ese tema no lo traemos hoy, que también es ciertamente interesante. Pues bien, sin más dilación, yo voy a dejar que haga su exposición. Recordar que la sesión está totalmente grabada y una de las cosas importantes en la fundación es que las conferencias queden grabadas para luego puedan ser seguidas por cualquier otra persona que no pueda asistir. Y posterior a su intervención llevaremos a cabo una discusión con los dos ateneístas que presentaré más adelante y luego daremos un turno abierto para cualquier persona que quiera hacer cualquier pregunta. Eso sí, cuando hagan las cuestiones, por favor, identifíquense y digan quiénes son, al menos un nombre, para que quede constancia en la grabación. Pues nada, sin ir más lejos, le voy a dejar a Antonio que nos deleite con su charla y espero que sea interesante y que pues, nos motive y nos induzca a pensar, que eso es importante. Gracias, Antonio. Gracias a ti. Muchas gracias, Andrés, por tu amable presentación y por la invitación y agradecimiento que extiendo a los demás responsables de Fisabio. Es un placer estar aquí y, en fin, la ciudad de Valencia siempre es agradable la visita, pero además teniendo buenos amigos, pues es todavía más, ¿no? Bueno, voy a contextualizar un poco antes de entrar en materia, hablando de lo que podríamos llamar el programa transhumanista, ¿no? Bueno, el transhumanismo está de moda y probablemente casi todos habrán oído hablar de él. Se puede calificar como un movimiento filosófico o cultural que lo que defiende es la mejora del ser humano, la mejora tecnológica del ser humano, o por ser más precisos, la aplicación directa al ser humano de las tecnologías disponibles, sobre todo en este momento la biotecnología, pero también las tecnologías relacionadas con las ciencias de la computación, particularmente con la inteligencia artificial, con el objetivo de mejorar nuestra especie. Para los más radicales, ese objetivo es demasiado humilde y lo que habría que hacer es conseguir una especie posthumana, una especie heredera de la nuestra, pero que ya no tuviera mucho que ver con la nuestra porque tuviera capacidades muy superiores, ¿m? O porque sencillamente estuviera integrada con la máquina, que es de lo que voy a hablar. El programa transhumanista, por lo tanto, parte de eh, es un proyecto con doble cara. Por un lado, el desarrollo de las biotecnologías para ellos es fundamental, porque ahí está, por ejemplo, la base de lo que sería en el futuro la mejora genética del ser humano o la cuestión del alargamiento de la vida humana. Ahora mencionaré brevemente algo de eso para situarnos. Pero por el otro lado, y es de lo que me voy a ocupar hoy, está en fin, el apoyo en los desarrollos sobre todo de la robótica y de la inteligencia artificial. Todos estamos viendo cómo desde comienzos de la década de 2010 la inteligencia artificial ha tenido un despegue asombroso y cómo se están aplicando muchos de los desarrollos de la inteligencia artificial a aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, pues se habla del Internet de las cosas, de los coches autónomos, desgraciadamente también de las armas autónomas
que algunas de ellas están siendo utilizadas ya en Ucrania o en Gaza, por ejemplo. Afortunadamente, aplicaciones mucho más importantes, como la aplicación en medicina. El otro día estuve en un congreso de inteligencia artificial y oncología médica y me quedé sorprendido de lo que hace ya el chat GPT-4 en cuestiones de diagnóstico médico, una cosa increíble. En cuestiones de negocios, traducción automática, reconocimiento facial, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso son aspectos muy positivos que se están desarrollando ya y que van a ir cambiando de una forma sustancial nuestra manera de vivir en las próximas décadas, ¿no? A partir de ahí, pues hay una esperanza también grande en que la inteligencia artificial empiece a incorporar los conocimientos que se van obteniendo del cerebro. Aunque es verdad que el proyecto BRAIN norteamericano, dirigido por Rafael Juste, y el proyecto europeo no han producido los resultados que se esperaba, han sido más modestos, pero desde luego están aportando unos conocimientos fundamentales sobre la arquitectura de nuestro cerebro y de su funcionamiento. Y todo eso se espera que ayude también a desarrollar mejores sistemas de inteligencia artificial, en lo que se conoce como inteligencia artificial inspirada en la neurociencia. También se confía en que los algoritmos vayan mejorando cada vez más, las redes neuronales artificiales especialmente, y luego algunos tienen puesto también una gran esperanza en la computación cuántica, aunque esto todavía genera bastante incertidumbre, ¿no? Por el otro lado, estaría el desarrollo de mejores interfaces cerebro-máquina, ¿no? Aquí quien apuesta de una forma muy fuerte, obviamente, es Neuralink, la empresa de Elon Musk, pero no es la única. En China tienen una empresa equivalente y en Estados Unidos hay varias más, aparte de Neuralink, ¿eh? Que por cierto, el último anuncio que hizo Elon Musk, como vamos a ver, pues está ya hecho. Lo que él dice que va a hacer, y salió en toda la prensa a todo bombo y platillo, es algo que se ha hecho ya en investigación en universidades, centros de investigación biomédica. Lo que pasa es que no tienen todos esos altavoces mediáticos que tiene Elon Musk, ¿no? Y esto llevaría a una integración parcial y temporal con las máquinas, es decir, probablemente a través de cascos con electrodos o dispositivos similares podríamos aprovechar esa comunicación directa con las máquinas, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría? Esto, por supuesto, sería un aspecto para los transhumanistas, un aspecto fundamental del mejoramiento humano. Por un lado, el desarrollo de las biotecnologías, por otro, estas interfaces cerebro-máquina, ¿no? A partir de ahí, pues los escenarios que dibujan los transhumanistas son, en fin, ya más especulativos, ¿no? Hasta ahora toda la inteligencia artificial que tenemos es inteligencia artificial particular o estrecha. Esto significa que son sistemas que hacen muy bien una tarea o tareas estrechamente relacionadas. Pero si se necesita que resuelvan problemas relativos a otras tareas, hay que reprogramar el sistema, ¿no? Si algún día se consigue algún sistema de inteligencia artificial capaz de resolver cualquier problema, aunque sean de tipos muy diversos, como hace un animal o como hace el ser humano, es decir, como hace la inteligencia animal o como hace la inteligencia humana, pues entonces tendríamos inteligencia artificial general. ¿La vamos a tener? Para los transhumanistas sí, y dentro de un par de décadas como mucho. Los especialistas están más divididos, ¿no? Si uno pregunta o lee a especialistas de inteligencia artificial, pues los hay muy escépticos. Por ejemplo, en España, el catedrático de inteligencia artificial del CSIC, Ramón López de Mántaras, una de las mayores eminencias internacionales en este asunto, es muy escéptico sobre este asunto. Mientras que otros pues creen que sí, que esto se podrá conseguir tarde o temprano, quizás a final de siglo, ¿no? Pero que tendremos una inteligencia artificial general. La mayoría aceptaría que esto es factible y que de aquí a final de siglo se podría tener, ¿no? ¿Qué pasaría a partir de entonces? ¿Qué pasaría una vez que tuviéramos estos sistemas de inteligencia artificial general? Que sería una inteligencia comparable a la humana, ¿eh? Pues de nuevo ahí, según los transhumanistas, se abren varios escenarios, ¿no? Uno sería que podríamos controlar perfectamente estos sistemas
y serían herramientas para nosotros, igual que lo son los sistemas de inteligencia artificial actuales, los de inteligencia artificial particular o estrecha, ¿no? Es decir, que aunque fuera inteligencia artificial general, estaría bajo nuestras órdenes y bajo nuestro control. ¿M? Otro escenario posible es que estos sistemas alcanzaran un nivel de inteligencia tal que pudieran construir ellos mismos inteligencias artificiales superiores. Con lo cual se produciría una explosión de inteligencia, como la llama el ingeniero de Google, Ray Kurzweil, ¿no? Una explosión de inteligencia que además, según él, sería muy rápida, porque sería un crecimiento exponencial. Podría ocurrir, según dice él, de la noche a la mañana. Eso es lo que se conoce como la singularidad. Ray Kurzweil cree que esto va a ocurrir en el 2045. No sé si todos estaremos aquí para entonces, pero los que estéis ya sabéis que esa fecha queda anotada. 2045 es el año en que la inteligencia artificial toma el control de todo, porque su nivel de inteligencia será tal que ya pues, no le interesará de ninguna manera someterse a los intereses del ser humano, ¿no? Otro escenario, si no que, bueno, el problema que tiene este escenario de la singularidad es que llevaría a un peligro grande de extinción de nuestra propia especie, no por maldad de las máquinas, sino por simple desinterés, por nuestros intereses, como decía antes. Es decir, ellas tendrán sus objetivos prioritarios y probablemente entrarán en colisión con los nuestros, pero para nosotros, para ellas, nosotros seremos, pues no sé, como los grillos o las hormigas para nosotros, ¿no? No tendrán ningún interés ni en conversar, ni en contarnos qué piensan, ni en la ciencia que puedan ellas hacer, porque sencillamente nuestra inteligencia estará en un grado tan bajo que sería como hablarle a un niño de ecuaciones integrales, vamos, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, el desinterés puede ser total, con lo cual, si entran en conflicto sus objetivos con los nuestros, pues podemos llegar a desaparecer como especie, ¿no? ¿Cómo evitarlo? Pues Ray Kurzweil nos da la solución. Si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él, ¿eh? La manera de evitarlo es volcando nuestra mente en las máquinas, ¿eh? Es decir, convirtiéndonos en parte de esa superinteligencia artificial, porque nuestra mente individual estaría ya alojada en una de estas máquinas, ¿no? Con eso además conseguiríamos la inmortalidad cibernética o la inmortalidad tecnológica, ¿eh? Esta es la propuesta de Kurzweil, ¿no? Que tiene muchos adeptos, ¿no? Si me da tiempo diré algo al final de todo esto. Bueno, de todo lo que he dicho, lo único que hay real es lo que hay dentro de la línea roja. Eso sí lo tenemos delante. Todo lo demás es ciencia ficción. Todo lo demás es pura especulación de ingenieros con mucho dinero y mucho tiempo libre, Harari da por seguro que esto va a ocurrir, pero Harari escribe muy bien y hay que leerlo y es interesante, pero él es historiador medieval. Harari de lo que sabe es de historia medieval, todo lo demás se lo han contado, ¿no? Entonces, no hay que dar por hecho que todo esto va a ocurrir. Todo lo que está fuera de la línea es pura especulación. No es seguro que tengamos inteligencia artificial general alguna vez. No es seguro que si la tenemos se vaya a producir una explosión de superinteligencia y por lo tanto la singularidad. Y desde luego si se produce la singularidad, la solución no es el volcado de la mente, como trataré de argumentar, ¿no? Bien, sobre la cuestión del biomejoramiento, que a mí me interesa particularmente porque me dedico a la filosofía de la biología, voy a mencionar solo la cuestión del envejecimiento o del rejuvenecimiento humano, muy brevemente, para ilustrar que ahí sí hay una base científica importante para logros significativos. No, por supuesto, para la inmortalidad biológica que ellos, los transhumanistas, predican, porque Aubrey de Grey, el gerontólogo transhumanista, va diciendo que la primera persona que vivirá 1000 años ha nacido ya, ¿no? Y cuando dice 1000 años, quiere decir ya con una duración, una longevidad de duración indefinida, porque, por supuesto, la ciencia de aquí a 1000 años sabrá ya cómo mantenernos con vida de manera indefinida, ¿no?
Me refiero más bien a resultados concretos que sí permiten abrigar la idea de que podamos vivir varias décadas más, de que la esperanza de vida de los seres humanos pueda llegar a los 150 años y quizás incluso hasta los 200 años. ¿Eh? Eso ya significarían cambios sociales radicales, bastante fuertes. ¿Eh? Pero eso, digamos, sí podría estar al alcance de la ciencia. Un artículo que se ha convertido en un referente, que procede de un artículo previo, que es un clásico, publicado por López Otín, María Blasco, Manuel Serrano y dos autores más, pero fijaos que hay 3 españoles ahí, porque hay muy buenos investigadores españoles en estos temas. Falta Juan Carlos Ispizúa, en este artículo digo, pero aparecerá mencionado en estos temas siempre, pues señalaban 12 causas del envejecimiento. ¿Eh? Si estas son todas, está en discusión. Si unas son más importantes que otras, está en discusión. Pero en todo caso, en lo que parece haber un gran acuerdo es que ahí están las causas fundamentales de por qué envejecemos. Si todo esto se puede estudiar científicamente, se abre la posibilidad de controlar tecnológicamente los efectos que estas causas producen. ¿Eh? Y mediante medicamentos o mediante otro tipo de biotecnologías, pues ralentizar, detener e incluso revertir el envejecimiento. Y en eso es en lo que están muchos científicos en la actualidad. Quizá la noticia más significativa en los últimos años fue la creación de Altos Labs, con un capital inicial de 3.000 millones de dólares, fundada básicamente por directivos tecnológicos de Silicon Valley, ¿no? Como Yuri Milner o Jeff Bezos. Altos Labs se ha creado en el 2021 con el propósito único de estudiar cómo rejuvenecer al ser humano. Ese es su objetivo fundamental. Han contratado a Juan Carlos Ispizúa, a Manuel Serrano, hay más españoles, ¿cómo se llama? Pura, hay 2 mujeres españolas también, pero no recuerdo ahora el nombre. Y luego pues han contratado a Shinya Yamanaka, el premio Nobel, por haber descubierto los 4 factores Yamanaka, que son los que permiten revertir una célula a un estado pluripotente, y a Jennifer Doudna, la premio Nobel por el origen de la técnica CRISPR, ¿no? Lo que van a hacer inicialmente es utilizar la tecnología que Juan Carlos Ispizúa utilizó con ratones de reprogramación parcial controlada. Juan Carlos Ispizúa ya consiguió rejuvenecer ratones mediante esta técnica. También están trabajando en estos asuntos, por ejemplo, María Blasco en el CENIO. Ella trabaja más bien con el alargamiento de los telómeros. En ratones ha conseguido que vivan más tiempo, alargándoles los telómeros, y ahora está trabajando en la posibilidad de activar la telomerasa en humanos adultos con el objetivo de regenerar telómeros, ¿no? Hay 2 artículos que me gusta citar porque para mí son impactantes, ¿no? Todos sabemos que en ciencia una golondrina no hace verano, aunque estos serían ya 2 golondrinas, ¿no? Pero, es decir, se necesita mucha más investigación, pero desde luego yo creo que son impactantes, ¿no? En el 2019 en la revista Aging Cell se publicó este trabajo. Era con 10 pacientes que fueron medicados durante un año con un cóctel de 3 medicamentos: la metformina, que es un antidiabético muy habitual, la dihidroepiandrosterona, que es también un antidiabético, y la hormona humana del crecimiento. Bueno, pues con este cóctel de 3 medicamentos durante un año consiguieron rejuvenecerlos una media de 2,5 años. ¿Cómo se sabe que rejuvenecen? No porque se les mire a la cara y se les vean más contentos y más lozanos y más guapos, ¿no? Sino mediante marcadores epigenéticos, ¿no? Hoy día pues hay la posibilidad de medir con bastante exactitud la edad biológica de las células mediante este tipo de marcadores epigenéticos. Entonces, utilizando estos marcadores pudieron determinar este rejuvenecimiento, ¿eh? Estamos hablando ya de rejuvenecimiento en seres humanos.
El problema que tiene este tipo de experimentos es que la vejez no se considera una enfermedad, aunque hay presiones ya cada vez mayores para que sí se considere así, precisamente para facilitar ese tipo de investigaciones. Entonces, cuando se hace un ensayo clínico con medicamentos de antienvejecimiento, hay que justificar que van a curar otra enfermedad, no el envejecimiento. Y el segundo artículo es este, de la revista Aging, del 2021, que desde luego a mí me parece increíble, ¿no? Es decir, si sacan eso al mercado, yo soy el primero en comprarlo al precio que sea, ¿no? En este caso con alfa-cetoglutarato y un complejo vitamínico. 40 pacientes durante 7 meses. 40 pacientes durante 7 meses. Rejuvenecieron una media de 8 años. 8 años. De nuevo medido mediante marcadores de epigenéticos, ¿no? Me consta que los autores de este artículo están trabajando en un ensayo clínico todavía mayor, con más pacientes, para confirmar estos resultados. Pero si se confirma, es verdaderamente un medicamento milagroso, vamos. Es decir, que tomándote 7 meses este medicamento, suponiendo que no tenga efectos secundarios, etcétera, etcétera, pueda rejuvenecer 8 años, pues vamos, en fin, yo creo que cuando no sé los jóvenes, pero los que se van acercando ya a mi edad lo verían como una cosa bastante buena. Bueno, es decir, esto es solamente una muestra para señalar que en este campo del biomejoramiento sí hay cosas reales. No, por supuesto, para cumplir las promesas desmedidas de los transhumanistas, pero sí para señalar que esto está en marcha. En cuanto a la mejora genética, todos sabemos lo que ocurrió en 2018 con el científico chino He Jiankui. Todos sabemos que se saltó todos los códigos éticos y que además lo que hizo fue un fracaso, porque no consiguió que las niñas quedaran inmunizadas frente al virus del SIDA, y además son quimeras genéticas, en fin, fue un desastre total, ¿no? Pero de nuevo ahí la puerta está abierta y al menos con objetivos terapéuticos es muy posible que en unos años empecemos a ver en fin, edición genética en embriones humanos que luego se permita que nazcan, ¿no? Como sabéis, pues ahora cuando se hace edición genética en embriones humanos con objetivos de investigación hay que destruirlos a los 14 días. No se puede ni mucho menos dejarlo más tiempo a implantarlo en el útero materno, que fue lo que hizo He Jiankui, ¿no? Bueno, pero entonces vamos a lo nuestro, que es el otro aspecto, la integración con la máquina, ¿no? En esto lo más obvio que tenemos son las prótesis biónicas, ¿no? Las prótesis biónicas que pueden ser de dos tipos fundamentales, prótesis mioeléctricas y prótesis neuronales. Las prótesis mioeléctricas, estos fundamentalmente son brazos o piernas robóticas para pacientes que han sufrido una amputación, ¿no? Las prótesis mioeléctricas están conectadas a los músculos del muñón. Y entonces lo que captan son las señales eléctricas de los músculos al contraerse y traducen esas señales eléctricas en órdenes para el brazo robótico. De manera que cuando el muñón, los músculos del muñón hacen como el movimiento para contraer lo que habría sido el brazo biológico, pues el brazo robótico tiene ya eso aprendido y se contrae, ¿no? Las más interesantes serían las... Bueno, estas por cierto son las que ha desarrollado Hugh Herr, al que le dieron el premio Príncipe de Asturias en el 2016. Las más interesantes de todas maneras desde el punto de vista filosófico, como digo, serían las prótesis neuronales, que están conectadas al sistema nervioso. Y ahí a su vez habría dos tipos, las que consisten en electrodos extracraneales, normalmente un casco de electrodos fuera del cráneo, que es de quita y pon, que captan el electroencefalograma del paciente y lo pueden transformar en movimientos del brazo o la pierna robótica. Y las más sofisticadas y también más problemáticas serían las que están situadas en el interior del cráneo, las que insertan los electrodos en el cerebro directamente,
están en contacto, por tanto, con la corteza cerebral o con alguna otra parte del cerebro, y lo que captan es el electrocortigrama del paciente, y es eso lo que transforma en órdenes para la máquina. Bueno, el Mundial de Fútbol de Brasil se dijo que lo iba a hacer un paciente en 2014 con una prótesis con electrodos dentro del cráneo, pero no, lo hizo un paciente con un casco extracraneal, y ya vimos, en fin, lo único que pudo hacer es darle un pequeño empujón al balón, ¿no? Si alguien esperaba una patada enorme, no, le dio un empujoncito, ¿no? Es decir, que todavía los movimientos están muy limitados y esto tiene sus problemas, como ahora veremos. Hay prótesis médicas disponibles ya para cualquiera, ¿no? Para cualquiera que lo necesite, quiero decir, ¿no? Los implantes cocleares para los sordos, los marcapasos, todo eso desde los años 57, más recientemente los dispensadores de insulinas, como ese que aparece abajo, las extremidades biónicas de las que acabo de hablar, y luego, pues más interesante quizás, los neuroimplantes, que son electrodos que se introducen en el interior del cráneo, en el cerebro, para controlar síntomas de enfermedades graves, por ejemplo, epilepsia o el Parkinson o incluso depresiones severas, ¿no? Hay muchos vídeos en internet sobre esto, ¿no? Pero hay uno particularmente impresionante de un paciente con Parkinson que no para de temblar, no puede dejar de moverse, y en cuanto le activan con el electrodo interior del cráneo, se queda con movimientos absolutamente normales, ¿no? Están también los implantes de retina para conseguir que algunos ciegos puedan ver, y luego lo último que yo he visto, a no ser que alguien tenga noticias de cosas más recientes, serían las prótesis de memoria para el hipocampo. Ahora mencionaré algo al respecto. Sobre las prótesis biónicas, bueno, pues pongo algunos ejemplos. Uno que a mí me parece que fue pionero, en 2013, el científico mexicano Max Ortiz Catalán trabajaba en una universidad sueca, consiguió, pues, un paciente que tenía un brazo amputado, le insertó una pieza fija en el muñón, y a esa pieza fija metálica se podía conectar, montando y desmontando, un brazo robótico que estaba conectado a sus nervios, ¿no? Es decir, bueno, era la pieza fija la que estaba conectada a sus nervios, ¿no? El paciente podía mover el brazo con su pensamiento, con el deseo de moverlo, movía el brazo y llegaba a afirmar que tenía sensaciones táctiles. Eso ya es más cuestionable, pero el paciente al menos decía que sí, ¿no? Más recientemente, pues, y esto ya se va pareciendo a lo que dice Elon Musk que va a hacer él, ya hay cosas hechas. En 2021, un equipo de BrainGate de la Universidad de Brown, pues desarrolló esta interfaz que tiene este paciente, que tiene una parte intracraneal, hay un electrodo en el interior del cráneo, y una parte exterior, extracraneal, que capta, es decir, el electrodo capta las señales del cerebro, y la parte exterior las transmite mediante ondas electromagnéticas, por tanto a distancia, a un brazo robótico. Entonces, el paciente no tiene una conexión directa con el brazo robótico, pero sí puede, mediante su pensamiento, por decirlo así, moverlo. De manera que puede, y se ven en los vídeos en YouTube, puede hacer que el brazo robótico le dé de comer o le dé de beber. En 2021 se publicó también este artículo de un paciente con parálisis severa, que, bueno, le paralizaba incluso las cuerdas vocales y por lo tanto no podía hablar, con un electrodo intracraneal parecido al que acabamos de ver, era capaz de comunicarse directamente con el ordenador. Y por lo tanto, pensando lo que quería decir, el ordenador lo escribía. Podía comunicarse directamente con su pensamiento con el ordenador, y el ordenador escribía lo que quería decir y no podía, ¿no?
a un ritmo pequeño, 15 palabras por minuto y con un vocabulario limitado de 50 palabras, pero esto le permitía al paciente pues comunicarse por primera vez con sus familiares de muchos años, ¿no? Bueno, pues en enero del 2023 ha habido avances en esto, porque en la Universidad de Stanford se ha desarrollado una interfaz cerebro-máquina para una paciente con ELA, también con parálisis severa, y esta paciente podía comunicarse también con el pensamiento, podía comunicarse con el ordenador a un ritmo de 62 palabras por minuto, que ya es un ritmo bastante alto. Y esto fue publicado en la revista Nature, y en ese mismo número de la revista aparece otro artículo que incluso mejora esto, porque de nuevo es una neuroprótesis que permite al paciente comunicarse con el ordenador en 78 palabras por minuto. De manera que ya tenemos interfaces cerebro-máquina que permiten, mediante el pensamiento, que el ordenador escriba lo que uno está pensando. Elon Musk, por lo visto, lo que ha conseguido es un electrodo mucho mejor, mucho menos invasivo, y probablemente funcionará con más rapidez y con más eficacia, sin duda, pero lo que él dice que va a hacer ya está hecho, ¿no? Bien. También en el 23, la revista Nature Medicine publicó este artículo de un paciente con Parkinson que apenas podía ya andar, y con un electrodo, esta vez situado en la columna vertebral, mediante estimulación eléctrica, conseguía andar con completa normalidad. En cuanto a las prótesis para el hipocampo que he mencionado, son interesantes, ¿no? Porque lo que permiten es a pacientes con Alzheimer facilitarles la creación de recuerdos a largo plazo. Entonces son electrodos situados en el hipocampo, que supuestamente es la zona donde se crean los recuerdos a largo plazo, y mediante estimulación eléctrica pues consiguen que estos pacientes mejoren en la capacidad para desarrollar este tipo de recuerdos a largo plazo. También parece que hay mejoras en pacientes epilépticos. Hasta ahí prótesis médicas, es decir, para curar enfermedades o para ayudar a personas con amputaciones y demás. ¿Qué hay de las prótesis mejorativas, que son las que quieren los transhumanistas? ¿Qué hay de estas prótesis de la ciencia ficción para mejorar al ser humano? Pues hay muy poco, prácticamente nada, esa es la verdad. Están los exoesqueletos, que ya son utilizados por ejércitos y en algunas empresas. Unos son puramente mecánicos, otros tienen componentes electrónicos que, en fin, ayudan en los movimientos, ¿no? Luego está esto, que más que nada es una curiosidad que he encontrado en internet buscando sobre el tema, pero es el casco de Dios, ¿no? Es un casco de electrodos que estimula las zonas del cerebro que parece que producen experiencias religiosas, como diría Enrique Iglesias, ¿no? Entonces, para las personas creyentes, la estimulación de esas zonas produce la sensación de estar en contacto con la divinidad. Para los ateos, sencillamente produce la sensación de una armonía universal o algo así, ¿no? Si se puede considerar eso una mejora, bueno, pues está esto, ¿no? ¿Y qué hay de los chips y electrodos cerebrales para potenciar las capacidades, como las que aparecen en la película Matrix? Esto de aprender un idioma metiéndose un chip en el cerebro, o aprender artes marciales, como en la película Matrix, con un chip en el cerebro. No hay nada, absolutamente nada. Es decir, eso es pura ciencia ficción. Y nadie espera que vaya a haber nada al respecto en, no sé, en un tiempo indefinido. Ni siquiera está en el panorama, ¿no? Está, eso sí, la cosa esta del body hacking, que ahora algunos artistas han adoptado como estrategia comercial, ¿no? Esto de insertarse microchips en el cuerpo y decir que eso les ha cambiado la percepción de la realidad. Hay un artista que dice que, bueno, que tiene un chip que le permite captar las ondas sísmicas y por lo tanto, pues no sé, los terremotos los vivirá con una cosa más íntima, pero no creo que eso sea
una mejora. Bueno, está el famoso Neil Harbison, ¿no? Que el británico catalán que lleva esta antena que le convierte los colores en sonidos que capta a través del cráneo, por lo tanto le permite hacerse una idea de lo que es, de los colores que hay ahí fuera, y él dice que ya sueña incorporando esos datos nuevos que percibe a través de esa antena, pero poco más, ¿no? Y luego las interfaces cerebro-máquina de las que hemos mencionado, que aunque los Neuralink y otras empresas son las más empeñadas en desarrollarlos, lo cierto es que la investigación por ahora, afortunadamente, donde avanza es en universidades, ¿no? Bien, bueno, a mí me gusta citar como un precedente de todo esto a un casi paisano, el neurocientífico rondeño Manuel Rodríguez Delgado. No sé si los mayores se acuerdan algo de él. Yo llegué a verle en televisión una vez. Era un tipo peculiar, ¿no? Porque él fue catedrático en Yale toda su vida y estuvo investigando allí sobre el control del cerebro mediante aparatos electrónicos que estuvieran conectados directamente al cerebro y que pudieran ser, digamos, modulados a distancia, ¿no? Fue portada en todos los periódicos del mundo por haber detenido a un novillo en una embestida, en una pequeña plaza, en el campo, en Córdoba. Hizo el experimento, por decirlo así, se puso delante del novillo y cuando venía ya para atacarle, le dio al botón y el novillo se paró, ¿no? Es la primera vez que la ciencia española ocupa todas las páginas internacionales. Bueno, aunque en este caso él estaba en Yale, ¿no? Pero bueno, era un español el que lo hacía. Bueno, tuvo problemas al final en Estados Unidos por algunas denuncias de gente poco conspiranoica y se volvió a España y murió aquí, ¿no? Y luego, pues, lo que sí tenemos, si es que esto se puede llamar unión con la máquina, son algunos microchips que se venden para utilizar, los mandan también con la aguja, por cierto. De ahí a lo mejor viene el mito aquel de que con la vacuna de la COVID nos iban a meter un microchip para controlarnos, ¿no? Bueno, como ven, la vacuna para insertar ese microchip es mucho más gruesa, la aguja es mucho más gruesa de la que utilizaban para las vacunas, ¿eh? Entonces venden el kit completo con el microchip y la aguja para insertárselo, se lo inserta uno aquí y lo que consigue pues es tener ahí o una tarjeta de crédito o una llave electrónica, ¿no? Un poco más, ¿no? Cuestan entre 100 y 200 euros. Y bueno, aquí está Elon Musk anunciando hace unos meses lo que iba a hacer, como ya lo he mencionado, no insisto en ello. Este es el electrodo que al parecer ha creado y por lo que yo le he leído a alguna neurocientífica española, en fin, muy bien documentada en esto, pues es mejor que otros electrodos que había hasta el momento, ¿no? ¿Qué problemas plantea esto? Bueno, pues problemas de tipo biofísico computacional varios, ¿no? Primero, en las prótesis biónicas el peso de las prótesis es mucho y los movimientos muy limitados, ¿eh? Se están trabajando en prótesis más ligeras y más versátiles, pero es un camino en investigación todavía. Luego está el problema de las infecciones o otros problemas para la salud, sobre todo los electrodos intracraneales, claro, eso pueden causar una infección y eso es muy grave, ¿no? En el cerebro es muy grave. Por otro lado, cuando se introduce un electrodo en el cerebro se defiende, entonces crea una capa de tejido conjuntivo que al cabo de unos 4 años inutiliza ya ese electrodo. Se está trabajando en electrodos más biofriendly, vamos a llamarle así, ¿no? Menos rígidos, para que duren más tiempo, pero digamos que tienen una vida limitada precisamente por eso. Luego, hay pacientes que reportan una disminución en otras capacidades cognitivas. Les ayuda a lo mejor en unas cosas, pero les está perjudicando en otras, ¿no? Está también el problema del problema del software, ¿no? De cómo conseguir un software adecuado
para que estas prótesis entiendan bien cuáles son los mensajes que está mandando el cerebro. El cerebro tiene, vamos a decir así, un lenguaje analógico, las prótesis tienen un lenguaje digital. Y la traducción del uno al otro no es fácil, ¿no? Está también el problema de la sensación de agencia híbrida o compartida. Es decir, también estos pacientes dicen que en ocasiones la prótesis ha hecho lo que la prótesis ha querido, no lo que ellos han querido. Es decir, que realmente no siempre controlan a voluntad esos movimientos, ¿no? Está también la posibilidad del hackeo. Esto preocupa mucho a Rafael Yuste, el director del proyecto Brain, y de hecho ha tomado ya la iniciativa para que algunos países como Chile o algunos estados en Estados Unidos incorporen ya una carta de neuroderechos. Si tenemos interfaces cerebro-máquina sofisticadas, obviamente nuestra mente se puede comunicar con la máquina, pero alguien puede hackear la máquina para entrar en nuestra mente, y conocer nuestros pensamientos, ¿no? Y eso pues sería muy grave, ¿no? Sería muy grave. Y luego también cambios de la personalidad debido a la acción de estos neuroimplantes, ¿no? Personas que también afirman que su personalidad ha cambiado y además se puede comprobar porque su carácter cambia, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, me voy a saltar, este es Nick Bostrom, al que le acaban de cerrar el centro en Oxford, el Centro para el Futuro de la Humanidad, y que es el gran filósofo transhumanista. Y luego pues están, aunque esto a veces interesa mucho menos, pero a mí me parece que es relevante, los problemas éticos y filosóficos, ¿no? Para empezar, la preservación de la identidad personal. Imaginemos que alguna vez tenemos neuroimplantes que mejoren nuestra memoria y que nos hagan capaces de recordar 100 veces más de lo que recordamos ahora. ¿Seguiríamos siendo la misma persona? ¿O cambiaría nuestra identidad personal? Hay un cuento de Borges, Funes el Memorioso, que describe muy bien la tortura que tiene que ser para alguien recordar mucho más de lo que ya recordamos, ¿no? Desde luego, ya no me va a dar tiempo a hablar del volcado de la mente de una máquina, pero resumo lo que iba a decir. ¿Por qué el volcado de la mente de una máquina no sería una solución para enfrentarnos a la amenaza de la singularidad? Bueno, primero porque eso es técnicamente imposible, y yo no sé dentro de 1000 años, porque nadie puede predecir qué tecnología tendremos dentro de 1000 años, pero nadie prevé que vayamos a tener una tecnología capaz de copiar con un índice de fallo menor del 1% todo nuestro conectoma, no solo el de las neuronas, también el de las células gliales, que tienen su papel en la cognición. Y trasladar todo eso a una máquina, esa tecnología no la tenemos y previsiblemente no la vamos a tener, pero es que además si la tuviéramos alguna vez, el problema filosófico estaría en que, bueno, ¿y eso trasladado a una máquina será consciente de sí mismo? Y segundo, si es consciente de sí mismo, ¿seré yo o seré otra cosa? Porque puedo hacer varias copias. Si puedo copiar mi mente para volcarla en una máquina, la puedo volcar en 2 o en 3. ¿Cuál de ellas soy yo realmente? El problema de la identidad personal, que es un problema metafísico donde los haya, pues es central en este asunto. El problema de la agencia libre, si realmente todos los actos de una persona con prótesis mioeléctricas y demás, sería completamente, todas sus acciones serían completamente voluntarias, y si no fuera así, y en un momento determinado matar a alguien, por ejemplo, ¿qué responsabilidad cabría atribuirle a esa persona? La cuestión de la privacidad, que es la que preocupa a Rafael Yuste, el acceso a nuestros datos personales sería aún mucho más amplio y mucho más difícil de controlar. La idea, la posibilidad de la comercialización del cuerpo, de que empiece una especie de carrera por ver quién tiene las prótesis más actualizadas y más maravillosas para impresionar a los demás. No digo que esto se generalizaría, pero de luego estoy seguro de que para algunas personas sería una tentación
irresistible, ¿no? Y luego algo sobre lo que ya habló Ortega y Gasset en su meditación de la técnica en los años 30. ¿Y todo esto para qué? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los fines? Realmente cuando hablamos aquí de mejora, ¿qué queremos decir ahí con mejora? ¿No? ¿Estamos realmente creando una vida mejor con todo esto? La protección de los neuroderechos que mencionaba antes y el problema de las cámaras de eco. Es decir, si nuestra relación con el mundo se hace cada vez más a través de estas neuroprótesis pueden tener un efecto todavía más pernicioso que el que están teniendo ya las redes sociales. Y es que ellas seleccionen para nosotros, en función de nuestros gustos y de nuestros deseos, la información que nos van a proporcionar del exterior. Con lo cual, en lugar de permitirnos un contacto más humano y más amplio, nos encierran en esas cámaras de eco, ¿no? Bueno, y yo creo que si queremos tener un debate, lo mejor es dejarlo aquí. Lo del volcado de la mente tiene algunos apoyos serios, no voy a decir que no es una locura de Ray Kurzweil. Entre otras cosas, Ray Kurzweil es uno de los mejores ingenieros de Google y está en el origen de todos los sistemas actuales de procesamiento del lenguaje natural, es decir, no es un charlatán, pero tiene algo de charlatán, las cosas como son. Pero tiene apoyos sólidos, por ejemplo, en el mundo filosófico. Uno de los mejores filósofos de la mente, David Chalmers, cree que esto es posible, ¿eh? Y que va a ocurrir y se lo plantea, etcétera, etcétera. Yo tengo esas dos objeciones que he puesto antes, y que era lo que iba a explicar ahí, sencillamente. No concibo una tecnología capaz de hacer eso, pero si alguna vez, dentro de 1000 años, la tuviéramos, todas las ideas que hemos elaborado hasta el momento de qué significa mantener la identidad personal, es decir, que la persona que está en el tiempo t sea la misma que la persona que está en el tiempo t', todas las ideas que hemos elaborado en la metafísica occidental, solo algunas permitirían que la identidad personal se mantuviera en ese proceso. Y curiosamente, la más favorable a eso, al mantenimiento de la identidad personal, serían las dualistas, las cartesianas, las que acepta el creyente medio. Es decir, yo no soy mi cuerpo es mortal, mi cuerpo es desechable, mi cuerpo es una cárcel, como dirían los gnósticos y San Agustín. Yo soy mi alma. ¿Y qué significa mi alma? Pues información que puede ser inmortal. Por lo tanto, lo que puedo hacer es trasladar esa información a otro cuerpo. Si es mecánico y ya no es biológico, no pasa nada, sigo siendo yo. Esa es una idea que ningún filósofo de la mente, casi ningún filósofo de la mente admite hoy día y por buenas razones, ¿no? Entonces, curiosamente, los más favorables, que suelen ser materialistas, los más favorables al volcado de la mente de una máquina, están resucitando el viejo dualismo mente-cuerpo, ¿no? Bueno, y aquí lo dejo. Muchas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias, Antonio, por esta fantástica conferencia que nos has dado. Aquí hay para discutir largo y tendido. Voy a presentaros a mis dos ateneístas seleccionados. En primer lugar, Pilar Francino, que ella trabaja aquí en la Fundación Fisabio, es la directora del área de genómica y salud y una muy adecuada bióloga dedicada al estudio de la evolución, trabaja en el microbioma humano y bueno, le pedí que formara parte de este Ateneo porque seguro que pueda formular cuestiones interesantes a raíz de la charla de Antonio. Y también, bueno, pensé, pues vamos a traernos a
a un ingeniero, como ya sabía que ibas a tratar el tema del volcado y a muchas otras cuestiones de los implantes que has traído aquí. Bueno, pues aprovechando que David es, eh, es un ingeniero catedrático en la Politécnica, en el Departamento de Ingeniería Electrónica y, y además, como comentaba anteriormente, dirige la fundación, la cátedra QUAES, que es paralela a la cátedra Fisabio, y tenemos muchas actividades conjuntas. Y dije, bueno, me pareció una persona muy adecuada para que hiciera alguna observación. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con cuestiones. Si quieres, Pilar, tú hacer algunas observaciones o una reflexión y pregunta que le puedas hacer a Antonio y David a continuación. A ver, Pilar, ¿qué se te ocurre? A ver, pues me he quedado con varias cosas de las conclusiones que has presentado. Una de ellas, por ejemplo, el tema este del volcado a la máquina, y si sería el mismo individuo, la misma entidad o no lo sería, ¿no? Entonces, a ver, como bióloga, se me ocurre que nuestro cerebro ha evolucionado como una entidad biológica, ¿no? O sea, muchísimas de esas conexiones de las que estamos hablando son conexiones que tienen que ver con nuestro funcionamiento biológico, tanto de la mente en sí, que en el fondo, pues, bueno, tiene una base material, ¿no?, como del funcionamiento de todo el cuerpo. Entonces, traspasar eso a un sistema que no sea biológico es un poco como contradictorio en sí. Esa sería la primera cosa. Sí, sí, completamente de acuerdo. A mí por eso me parece que esta propuesta es bastante irreal, ¿no? Y me sorprende la aceptación que ha tenido, sobre todo los medios de comunicación, ¿no? Probablemente ahora mismo es una de las propuestas más comentadas en los medios, pero a mí me parece tan irreal y que no lo entiendo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, ningún estudiante de filosofía que haya hecho la asignatura Filosofía de la Mente se puede creer algo así, por las razones que he explicado hace un momento, ¿no? Presupone un dualismo mente-cuerpo bastante extremo, ¿no? Y luego, pues claro, tú lo has dicho muy bien, nuestro cerebro es resultado de una evolución biológica, ¿eh? Y por lo tanto, lo que el cerebro produce, que es la mente, o procesos mentales, si no queremos comprometernos con cosas más metafísicas, pues son procesos que han surgido en esta interacción a través de un cuerpo biológico con el entorno. Entonces, si tú crees que todo eso no es más que información que puedes recoger y trasladar a otro cuerpo y todo va a seguir igual, pues yo creo que el que piensa eso se equivoca bastante. Para empezar, ¿cómo se relacionaría esa mente mía en una máquina con la realidad? Ya no sería tocando, ni viendo, al menos no viendo con ojos, sino con cámaras, ¿no? Pero luego tocando con la piel y con, se podría enamorar ese yo volcado en una máquina y cómo siente cosquillas en el estómago, mariposas en el estómago, una mente enamorada volcada en una máquina. No podría tener emociones, creo yo. Cuando nos dicen, no, en el futuro las máquinas podrán tener emociones, podrán simular emociones, pero tener emociones implica tener un sistema endocrino y tener neurotransmisores. Si no, lo que tienes es otra cosa. Yo no digo que no puedan hacerte parecer en el futuro estas máquinas que sufren, pero realmente sin nociceptores ese sufrimiento no va a ser como el sufrimiento de un ser vivo, ¿no? Entonces, esa mente volcada en una máquina tampoco podría tener emociones, ¿no? Y luego, pues como dice Ray Kurzweil, el sexo virtual, claro, pero para él es mucho mejor, ¿no? Es mucho mejor el sexo virtual, pero hasta ahora nadie ha probado eso, ¿no? Es decir, que efectivamente yo veo ahí una serie de limitaciones tan grandes y mira, sobre el mantenimiento de la identidad personal no hay una postura unánime, hay varias de la literatura, pero las más
las más aceptadas son o bien que el mantenimiento de la identidad personal depende únicamente de la continuidad de tu memoria, y por tanto y de tus procesos mentales, tu personalidad, etcétera, etcétera, es decir, que si no hay ruptura ahí, eres tú mismo. Esa es la teoría de John Locke, por ejemplo, y luego pues, en la actualidad la han defendido otros. Y en ese caso, si eso fuera así, puede que se mantuviera la identidad personal con el volcado, pero está el problema de la copia que mencionaba antes. Si puedo hacer varias copias, esa continuidad psicológica se mantiene con cada una de las copias. Claro. ¿Quién soy yo? Y la otra teoría más aceptada, que es a la que yo me adhiero, es que sin el cuerpo no se mantiene la identidad personal. Es decir, si uno es también su cuerpo, para bien o para mal, uno es también su cuerpo. Mi mente en otro cuerpo, no digamos si ese cuerpo no es biológico, sería otra persona. O sea, que estoy completamente de acuerdo contigo. No sé si desde tu punto de vista. Bueno, primero, muchas gracias Andrés por la invitación, es un placer estar aquí. Y muchas gracias Antonio por la presentación, me pareció muy interesante. Yo el tema del volcado del cerebro lo voy a dejar de lado porque, bueno, con los neurobiólogos con los que trabajo desde hace muchos años, ya que en el Instituto de Neurociencias, trabajo en el Instituto de Neurociencias de San Juan, por ejemplo, y ellos te lo dicen, dices que no sabemos prácticamente nada. Es decir, a día de hoy, como mucho, sí, puedes mover una prótesis, puedes mover el cursor de la pantalla, puedes señalar algo, pero se conoce muy poco. Dentro de 1000 años, no lo sé. Entonces, pero bueno, si aterrizamos un poco más a día de hoy, ¿no? La experiencia más cercana que tuve de todo esto, lo que pasa que no sé si esto se considera un biomejoramiento. En enero estuve en China. Yo no hablo chino. Y bueno, un compañero que se había comprado un gadget, ¿no?, por 300 euros y estuvimos probándolo. Y esta es la primera aproximación que tuve a el implante de la capsulita de hablar chino, ¿no? Simplemente es un implante, es un auricular que te pones en el oído, al interlocutor chino le pones el suyo en su oído y a través del móvil pues simplemente tú vas manteniendo una conversación. Tú la idioma en español, la otra persona no entiende el español y la otra persona... El auricular le traduce lo que tú dices al chino, él habla completamente en chino y te lo traduce al español. Entonces puedes mantener una conversación, dices, esto es lo más cercano a implantarme el chip. Pero que dice chino, dice turco, dice... Entonces, eso no sé si se considera un biomejoramiento, pero si vamos por ahí, que es lo que yo creo que es más a día de hoy, ¿no? Todos tenemos hoy en día con el móvil, tenemos un GPS. Entonces ya no hace falta esas... No, es que mi padre se orientaba muy bien en el bosque. No, pues hoy en día ya con el móvil te orientas en cualquier sitio, ¿no? Y ya has mejorado, ya tienes esa capacidad de orientación, ¿no? Y si vamos a la parte de inteligencia artificial, que es un poco lo que... Yo trabajo con técnicas de inteligencia artificial desde hace muchos años. Entonces mi área de trabajo es en la imagen médica. Entonces en el campo del diagnóstico clínico, la fuerza con la que ha entrado la inteligencia artificial es espectacular. Es decir, cómo ha cambiado todo el tema del análisis de hace 20 años a lo que estamos haciendo ahora. De hecho, los mismos proyectos clínicos los he vuelto a hacer exactamente en estos momentos, exactamente iguales, con técnicas de inteligencia artificial y da un poco de miedo, ¿no? Porque funciona extraordinariamente bien, ¿no? Y ahí... lo que sí que veo es que surge una parte filosófica. Entonces digo, bueno, voy a aprovechar ya que Antonio está aquí, porque para mí lo que veo en el tema del diagnóstico, si vamos al campo médico, ¿no?, es que, bueno, hoy en día en nuestra legislación y demás, bueno, tenemos unos radiólogos que informan la imagen y entonces tenemos herramientas de apoyo al diagnóstico. Entonces muchas veces cuando recurrimos a un radiólogo, tú recurres a un radiólogo y buscas a alguien con una reputada experiencia. ¿Y cómo valoras eso? Dices, bueno, pues porque tiene 20 años de experiencia, ha visto 5.000 casos de resonancia magnética cardíaca, ¿no? Entonces, esta persona es mejor que la que terminó el año pasado la carrera y ha visto 100, ¿no? Dices, bueno, básicamente porque crees que tiene mayor experiencia. Entonces, si enfrente tienes un algoritmo que no ha visto 5.000 casos, ha visto 500.000 casos, según tu escala mental de tiene 20 años de experiencia, ese algoritmo tiene 200 años de experiencia. Y lo puede manejar ese médico radiólogo que terminó la especialidad el año pasado, ¿no? Eso le puede mejorar su capacidad diagnóstica. Entonces,
el tema filosófico está en yo me fío de ese algoritmo, aunque no, porque luego está la explicabilidad. No entiendo en base a qué diagnostica lo que diagnostica, pero lo hace muy bien. Pero claro, yo tampoco sé el radiólogo del que me fío en base a qué. Pues bueno, en base a su experiencia, pues dices lo mismo que el algoritmo. Y luego, legalmente, entonces surge una parte filosófica de yo voy a confiar en una máquina, confío en esta persona que me ha recomendado mi primo. Entonces todo eso es lo que, esa interacción mundo analógico que somos, al mundo digital que muchas veces no entendemos, es lo que a mí, siendo toda esa parte de biomejoramiento, que al final termina siendo un mejor radiólogo o un mejor excursionista o un mejor traductor. Sí. ¿Eso cómo lo ves? Tienes mucha razón en poner el dedo en esa llaga porque es fundamental. Bueno, para empezar yo diría que efectivamente ese aparato que compró tu amigo es mejoramiento humano, claro que sí. Es la unión temporal con la máquina, que cada vez, bueno, todos llevamos ya el móvil encima. Hay quien habla incluso de la mente extendida y el móvil hoy día para nosotros es ya parte de nuestra mente extendida. Y por lo tanto, el ser humano actual y el futuro va a tener esa integración con la máquina cada vez más, ¿no? Tampoco hace falta esta idea de tener prótesis permanentes en el cerebro para mejorar nada, ¿no? Yo creo que por el momento al menos estas uniones temporales y externas van bastante bien, ¿no? Aunque, bueno, si algún día se desarrollan bien estas interfaces y no generan problemas en el cerebro y tal, bueno, alguien quiere llevar en el interior del cráneo un chip que le permite hablar por teléfono sin tener que marcar y cosas así, allá él, ¿no? Pero vamos, aunque Elon Musk ve ahí un gran futuro, yo no termino de ver eso como algo muy factible, ¿no? Con respecto a esto último, fíjate, comentaba lo del congreso que hubo hace un par de semanas en Málaga, ¿no? Sobre inteligencia artificial y oncología médica. A mí me llamaron, como suelen llamar al filósofo, para que un poco haga de Pepito Grillo, ¿no? Pero yo quedé impresionado, absolutamente impresionado de estos avances que tú mencionas. Es increíble lo que hacen ya estos sistemas de inteligencia artificial, y además había una ponencia que hacía un estudio comparativo y por lo visto el chat GPT-4 salía casi vencedor en todo esto, ¿no? Y eso va a ser una herramienta imprescindible. Yo me limité un poco a decir, primero, que de dónde viene todo esto de la inteligencia artificial y que tampoco hay que obsesionarse con el problema de si esto es realmente inteligencia o no, que lo importante no es si es auténtica inteligencia, sino qué hacen. Es una herramienta. Claro, y sabiendo lo que hacen, pues intentar controlarlo para que haga lo que queramos, ¿no? Entonces, uno de los problemas es que desde un punto de vista ético, la última palabra cuando en decisiones que afectan a la salud de un ser humano debe estar siempre en un ser humano, nunca en una máquina solo, aunque evidentemente un médico que empiece o un técnico que empiece frente a la decisión de un programa de estos, pues poca discusión va a tener, ¿no? Pero por lo menos tendría la obligación moral de plantearse si puede haber un error ahí, etcétera. Y luego el desafío que tú has señalado de la explicabilidad, de la transparencia. Estos sistemas basados en redes neuronales son cajas negras, a diferencia de la vieja inteligencia artificial, la de los sistemas expertos. Un sistema experto, si producía una decisión equivocada, se podía detectar dónde estaba el error con cierta facilidad. Incluso a veces, mediante preguntas del propio sistema experto, te venía a decir dónde podía estar el problema y el programador cambiaba unas órdenes y ya está. Todos sabemos que las redes neuronales artificiales han llevado a decisiones sesgadas en cuestiones raciales y en cuestiones de género, por ejemplo, ¿no? ¿Y dónde estaba el fallo? Pues no se sabe, no se puede saber. Lo único que se puede hacer es entrenar, eso tú sabes más que yo, claro, entrenar de nuevo al sistema con mejores datos, pero a ver dónde consiguen mejores datos. En fin, por lo que yo he leído, y insisto, tú sabrás más que esto, se intenta poner un remedio a este problema, al de la explicabilidad, o al evitar que sean cajas negras, con ayuda de otros sistemas de inteligencia artificial. Es decir, que
Para un ser humano es imposible detectar dónde puede estar el fallo, solo lo puede atribuir a datos malos, pero quizás otros sistemas de inteligencia artificial podrían analizar dónde los pesos que la red ha puesto en determinados nodos son excesivos y dónde son insuficientes, y entonces corregir el sesgo de esa red. Ahora, es un problema que me parece muy importante, porque si se le va a decir a una persona, por ejemplo, que no se le da un trabajo, o a otra persona que se le va a dar un determinado tratamiento médico frente a un cáncer, habría que explicarle cómo se ha llegado a esa decisión. No decirle, mire, lo dice el sistema, ¿no? Yo creo que hay un libro que a mí me impactó porque refleja casos reales, que es el de la matemática Katie O'Neill, Armas de Destrucción Matemática. Y cuenta algunos casos de ahí. Ella es matemática que trabajó como programadora en una empresa de broker, y cuenta ahí cómo decisiones tomadas con sistemas de inteligencia artificial le han destruido la vida a algunas personas. Entonces, ahí hay un problema ético muy importante. Estos sistemas son increíbles, hay que utilizarlos porque mejorarán la práctica médica con toda seguridad, lo están haciendo ya, pero hay que tomar algunas precauciones. En la legislación europea que acaba de salir están considerados como sistemas de alto riesgo. No sistemas de máximo riesgo, que esos están prohibidos. Los sistemas de máximo riesgo prohibidos en Europa serían sistemas de reconocimiento facial, sistemas biométricos y sistemas, por ejemplo, para la toma para el dictado de sentencias judiciales y predicción de sentencias judiciales y demás. Esos están completamente prohibidos. Sistemas para puntuación social, como el que tienen en China, totalmente prohibido. Pero el siguiente nivel de riesgo, que son sistemas que se permiten, pero que tendrán que estar muy bien controlados, entre ellos los que afectan a los servicios públicos, sistemas de inteligencia artificial relacionados con la cualificación en educación y con la medicina. Entonces ahí, en fin, la tarea del médico se va a hacer más compleja porque la última palabra la va a tener que tener siempre él. Eso yo creo que es un desideratum de todo esto, y habrá ocasiones en que no sepa qué explicarle al paciente. Y luego otra cosa importante ahí también es que el paciente debe estar en todo momento informado de que la decisión que se ha tomado ha intervenido un sistema de inteligencia artificial. Sí, muy bien. Muy bien, gracias. Ahora intervengo. Yo tengo un par de cosas. En el primer esquema que tan bueno nos has hecho de cómo evolucionaba la interacción en el tema del biomejoramiento, las biotecnologías, la relación con la inteligencia artificial, que lo has ido desgranando y al final nos dices, bueno, de todo esto, por ejemplo, la parte la biónica, estas cosas que se están aplicando actualmente de algoritmos no necesariamente inteligentes, etcétera. Bueno, en todo esto se avanza. Pero luego nos pones la segunda parte de ese esquema y dices, bueno, son todo puras especulaciones, ciencia ficción, pero son temas sobre los que hay que reflexionar en todo caso. Es decir, que es la labor que te has hecho. No sabemos si vamos a lograr a llegar en 1000 años a tener un volcado de la mente, que de esto también te quiero hacer alguna pregunta, pero sí que tenemos una obligación de hacer una reflexión de si explorar, digamos, aunque sea especulativamente, sobre estos caminos, porque yo no sé, también tenemos una especie, nos atraen de una manera también muy, es algo así como si quisiéramos pensar que algo puede ocurrir que vaya a acabar con nuestra especie y no pasaría a lo mejor nada. Al fin y al cabo somos una especie, tenemos otras. Ahora que estoy leyendo sobre los neandertales, bueno, pues eran también del género Homo, es una especie que ha desaparecido, igual podríamos desaparecer nosotros. No sé, ahí es todo un campo que es muy, muy sugerente para nosotros y por supuesto
tipos como este, el Kurzweil y el asunto de la singularidad, si los tratan y generan tanto interés, es porque nos apasiona de alguna manera. No sé, no sé si quieres hacer alguna reflexión sobre. Comparto ese apasionamiento contigo porque de hecho yo empecé en este tema gracias a ti, a tu libro, ¿cómo se titula? Naturaleza y futuro del hombre. Naturaleza y futuro del hombre, que yo creo que fue el primero en español como libro que habló de esto, y luego porque unos amigos mexicanos también, a los que conoces, tenían un grupo de investigación y me pidieron que como filósofo de la biología trabajara también ahí. Sí. O sea, y el interés se me despertó inmediatamente. Me fui a Oxford 3 meses al Centro Uehiro para conocer a esta gente y demás, y escribí el libro, ¿no? Y aunque ahora he vuelto a mis viejos temas con el último libro, pero esto lo voy a seguir cultivando, además porque me lo piden, ¿no? Me piden conferencias, me llaman para preguntarme cosas algunos periodistas y demás. Y yo creo que es que desde un punto de vista filosófico es un tema muy enjundioso. Se ha dicho a veces, bueno, todo esto es de ética especulativa. Bueno, no sé si tú te acuerdas, un congreso en Madrid que tuvimos con biólogos gente de biología sintética, ¿no? Y yo hice una pregunta que molestó a uno, ¿no? Dije, bueno, claro, la biología sintética, pues claro, tendrá que ir reflexionando sobre la aplicación futura al ser humano y tal. Y me parece que un alemán o algo así dijo, ya están los filósofos metiendo miedo con cosas que nunca van a ocurrir. Nosotros estamos manejando bacterias, lo único que hacemos es modificar bacterias. Lo del ser humano, interviniste tú, cosa que te agradezco mucho, y dijiste, no, Antonio tiene razón, el objetivo final de todo esto será aplicarlo al ser humano, y lo dice George Church, el gran genetista de Harvard, en su libro Regenesis, ¿no? Que el objetivo final es aplicarlo al ser humano. Entonces, ¿qué es ética especulativa? Sí, pero mira, a mí no me cabe duda de que cuando CRISPR-Cas9 o la que venga después, la siguiente técnica de edición genética que venga después, sea más efectiva y evite los efectos off-target con mayor eficacia, se aplicará al ser humano por cuestiones terapéuticas. Claro. No me cabe duda. Y ya hay consejos de bioética, como el Consejo de Bioética de Nuffield, que dice, bueno, una vez abierta esa posibilidad, en determinadas condiciones muy controladas y para casos muy concretos, se puede pensar también en la posibilidad de la mejora genética del ser humano. Claro. O sea, que eso va a ocurrir y ese debate hay que mantenerlo. Claro. Otra cuestión que tenía en mente, que has hecho un poco de referencia, es cuando, aunque no lo aceptemos ahora de facto, pero es el dualismo cartesiano. Cuánto mal iba a decir nos hizo Descartes sacando esta cuestión de que el cuerpo es una cosa y la mente es otra, o el alma, y cómo ha perdurado esa cuestión, que ahora, como ha comentado Pilar, pues sabemos que no es así. O sea, mi mente y mi cuerpo son dos cosas íntimamente relacionadas, pero fíjate que ha perseverado tanto hasta el extremo de que dice, bueno, a lo mejor si asociamos el alma con la información, pues la información es algo tan importante, pues bueno, a lo mejor la podemos volcar. Tú has comentado, pues filósofos como Chalmers especulan como que a lo mejor esto sería factible. A mí me ha influido mucho, en cambio, John Searle, que va al contrario, ¿no? Que también lo ha comentado Pilar, en el sentido de que hay mucho más en el tema de la transferencia de la información. El cuerpo, o sea, cuando tú piensas efectivamente en el cerebro, cómo se elabora toda la información a partir de no solamente del cerebro y sus componentes celulares, sino muchas otras partes, te das cuenta de que esa transferencia es realmente un fenómeno muchísimo más complejo de lo que parece, y no es una cosa tan inmediata que pudiera hacerse, pero en cambio sigue habiendo gente que apuesta por este tipo de asuntos como si se pudieran hacer con relativa facilidad.
Entonces, bueno, no lo sé, eso es una cosa que no sé si... Sí, yo creo que ahí está una de las fuentes principales de confusión en todo esto, ¿no? Por cierto, esta es una de las razones por las que el criterio de falsabilidad de Popper no funciona. En la filosofía hay también ideas falsables y han sido falsadas por la experiencia. Una de ellas es el dualismo mente-cuerpo, otra de ellas es el determinismo, por ejemplo, y Descartes, varias de las ideas, la idea de la mente animal, de que el animal no tiene mente, también ha sido falsada, ¿no? Descartes ha sido falsado empíricamente en sus ideas filosóficas en varias ocasiones, y por lo tanto la filosofía también es falsable, por lo tanto ahí no puede estar la distinción, ¿no? Pero yo estoy también con John Searle, ¿no? en que para John Searle la conciencia es un producto biológico igual que el metabolismo. Lo que pasa es que seguimos impregnados de ese dualismo, y yo creo que aquí está una de las fuentes de confusión. Vamos a ver, si uno ve una máquina que ha sido programada para simular perfectamente la digestión de un filete de ternera, uno le mete a la máquina todos los datos iniciales del filete de ternera, incluyendo textura, color, etcétera, etcétera, densidad, todo. Y la máquina es capaz de simular todos los procesos bioquímicos que ocurren en nuestro sistema digestivo para digerir ese filete de ternera y todos los procesos que hacen que obtenga energía, como la almacena en forma de moléculas y luego como produce los desechos, etcétera, etcétera. Muy bien, una simulación perfecta. Nadie diría que la máquina ha digerido un filete de ternera, ¿no? Todo el mundo diría, la máquina ha simulado la digestión de un filete de ternera. Sin embargo, si la máquina hace eso mismo con el lenguaje o con el pensamiento, si simula muy bien el uso del lenguaje o simula muy bien procesos mentales, todos creemos que la máquina está hablando o está pensando. No decimos, no, está simulando, no. ¿Por qué? Pues yo creo que porque en el fondo seguimos presos de ese dualismo, ¿no? La máquina, en realidad, el ChatGPT no está hablando, no entiende lo que está diciendo, no lo entiende en absoluto. Yo estoy con aquellos que escribieron ese famoso artículo en que lo llamaban un loro estocástico. Lo que hace es, como una calculadora probabilística, calcular qué palabras deberían encajar mejor en el siguiente lugar donde hay que escribirlas, y no coger la que tiene más probabilidad, porque entonces el discurso quedaría muy frío. Coge una que tiene alta probabilidad, pero no la máxima, ¿no? Y además no va palabra por palabra, sino que opera con grupos de letras, es decir, que no está entendiendo realmente nada. Y AlphaGo no sabe qué es jugar al Go, no lo sabe, no entiende qué es jugar al Go, no sabe que es un juego, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, yo utilizo el ChatGPT con cierta frecuencia y es impresionante, y tenemos la sensación de que de alguna manera está entendiendo. Pues le pregunta a uno cosas sobre un tema que uno conoce bien y caramba. Sí. Y sin embargo no está entendiendo. Pero es tan difícil asimilar eso, es tan difícil. Lo que pasa es que, en mi opinión, insisto, no es una cuestión importante esta desde el punto de vista social y ético. No es importante que decidamos si hay pensamiento o hay comprensión, sino qué es lo que hace y cómo eso puede afectar a la vida de las personas, ¿no? Y eso era... Sí. ¿Más cuestiones? Pues, ¿Sabe, Pilar? a ver, tú lo has puesto como una de tus conclusiones también, ¿no? ¿Cuál es el fin de todo esto, ¿no? No sé, cuando se trata de curar una enfermedad, pues puede ser más o menos claro, pero cuando hablamos de mejora, ¿qué quiere decir mejora, no? Mejora hacia dónde, con qué fines, qué es mejor que otra cosa, en fin. Y eso sí lo pensamos simplemente a nivel individual, pero ya sí lo pensamos en el sentido de qué repercusiones va a tener en la sociedad, qué repercusiones ecológicas, evolutivas, es decir, simplemente algo que puede parecer una mejora evidente como pues retrasar el envejecimiento, prolongar la vida, o ya no digamos la inmortalidad,
tiene unas consecuencias a nivel social y ecológico Brutales, que vamos, la evolución no lo ha hecho así, ¿no? Por algo será. Sí, sí, La evolución, los sistemas biológicos podrían haber evolucionado en esa dirección. ¿No? Sí, sí. Sistemas de reparación mejores que permitieran a los organismos vivir más tiempo. Sin embargo, la evolución se ha ido por el lado de muerte de una generación, reproducción y que siga otra, ¿no? Ujú. Aunque fíjate, el envejecimiento y la muerte es más elástico de lo que pensamos, ¿no? Hay organismos como la hidra que regenera permanentemente sus células, sus tejidos, y en principio no envejece, en principio. Y luego está la famosa medusa inmortal, ¿no? Turritopsis dorni, que llega a la fase adulta y retorna a la fase de pólipo, y vuelve a la fase adulta y retorna a la de pólipo, y así puede estar. Es decir, que hay una cierta flexibilidad, no tampoco mucha, pero hay una cierta flexibilidad biológica en esto, ¿no? Pero la cuestión de los fines y qué significa la mejora. Fíjate, todos estos defensores del biomejoramiento se han educado en el caldo de cultivo de la filosofía anglosajona, especialmente la oxoniense, ¿no? Y allí todos son utilitaristas, consecuencialistas, ¿sí? Entonces, para ellos la mejora significa únicamente aumento del bienestar, y punto. Aumento del bienestar. Pero claro, el bienestar se puede conseguir de formas que no consideraría uno como mejoras, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener a lo mejor más bienestar, no sé, a través de la droga esta de la novela Un mundo feliz, ¿no? ¿Sería eso realmente una mejora? El soma. El soma. ¿Sería eso una mejora? Hay quien dice no, porque entre ellos, ¿no? No, tiene que ser una mejora cualificada, ¿no? Y hay, bueno, también hay antecedentes en el utilitarismo. El propio John Stuart Mill habla no del bienestar o de la felicidad en general, sino con una cierta cualificación, ¿no? Pero aún así, por ejemplo, la cuestión social que tú has sacado, que para mí es fundamental, a ellos no les preocupa demasiado. Para ellos parecen dar por sentado, la mayoría, no todos, pero dar por sentado que una sociedad de individuos biológicamente mejorados sería una sociedad mejor. Pero eso no está nada claro. Claro. Podría ser una sociedad peor. Sí, eso es muy, muy importante, esta reflexión que estás haciendo. Sí, bueno, yo hay dos cosas respecto de eso. A mí lo que... Cuando oigo todos estos grandes filántropos dedicados a... que parte de su dinero lo ponen en esto de life extension, ¿no? Es decir, el extender la vida, a mí lo que me da la sensación es que no buscan la mejora de la sociedad, sino mi mejora. Porque es como, esto yo lo quiero para mí, pero vosotros no debéis tener acceso a esto, ¿no? Entonces a mí me da la sensación también de que se pone énfasis en acrecentar las clases. De yo puedo pagármelo, yo quiero poder tener acceso a, yo tengo me gusta mucho mirarme el ombligo y yo necesito estar aquí muchos años, ¿no? Entonces, a ver cómo puedo hacerlo porque tengo muchísimo dinero, ¿no? Entonces, a mí eso me da un poco de... porque como sociedad no buscan una mejora en la sociedad. Y luego lo que me preguntaba es, estamos hablando del biomejoramiento. Cuando hablamos de tecnología, muchas veces esa tecnología que claramente todo el tema de implantes o trasplantes, es decir, está claro que va hacia la mejora, pero no puede también haber un bioempeoramiento. Claro. Porque cuando utilizamos la tecnología y dejamos de utilizar la mente o de esforzarnos o de ciertas características que han sido a lo largo de generaciones puramente humanas, no estamos empeorando como persona, como individuo. Entonces es lo que hablaba antes, ¿no? Del tema de yo cuando nazco, venga, pues a estudiar inglés, francés, tal, porque te va a permitir, y luego dices, no hace falta que estudies ningún idioma porque vas a tener un auricular. Vale, el tema de la orientación o el tema del no sé qué. Es decir, al final tienes al alcance tal cantidad de información y de conocimientos que tú no hace falta que seas nada. Lo importante al final es que tú seas un consumidor. Y entonces lo que me da un poco de miedo es que vayamos hacia lo que necesito son consumidores, porque hay grandes empresas detrás con grandes intereses, mucho más grandes que países, y lo que necesitan son consumidores, ¿no? Entonces es un poco esa tecnología a veces nos está bioempeorando, ¿no? ¿Esto cómo lo ves? Sí. Bueno, de hecho parece ya algunos estudios que muestran
que, por ejemplo, tenemos menos capacidad de atención, ¿no? Debido al efecto de la lectura en pantallas o la no lectura. O la no lectura. Eso habrá que ir estudiándolo con detenimiento, porque ahí puede haber efectos claros, sí. Pero en todo caso, y esto también lo señalaba ya Ortega en los años 30, lo que él llamaba la hipertrofia de la técnica, no la técnica, él habla de técnica, pero lo que quería decir es lo que hoy llamamos tecnología, ¿no? La tecnología en sí misma no tiene por qué producir efectos muy negativos, ¿no? Al contrario, lo que crea, según dice él, es una sobrenaturaleza en la que nos encontramos a gusto, donde el ser humano habita con comodidad, es en el mundo que ha creado gracias a la tecnología, porque la naturaleza es bastante dura, ¿no? Es hostil, está llena de parásitos, de bacterias, de inclemencias climáticas, etcétera, ¿no? Ahora bien, la hipertrofia de la tecnología, dice Ortega, no separa de la naturaleza por completo. Y el ser humano, según dice él, es un centauro ontológico, en parte natural y en parte producto de la tecnología, producto de la autocreación a través de la tecnología. Entonces, el problema que tendría la hipertrofia de la tecnología es que eliminaría de nosotros esa parte natural y esa relación, todavía por indirecta que sea, una cierta relación con la naturaleza, para meternos ya de lleno y definitivamente en un mundo tecnológico, en una supernaturaleza de la que no saldríamos, ¿no? Y eso nos cambiaría como especie, sin duda, y tendría efectos sobre nuestra propia constitución biológica, claro que sí. Y todo eso habría que verlo, por lo tanto, también con calma. Por eso, mucho mejor que estas utopías o distopías, ¿no? de volcado de la mente o de conversión en el cyborg, sería mejor plantearnos lo que tú señalabas al principio, qué aparatos podemos utilizar para mejorar, potenciar nuestras capacidades cognitivas, y la inteligencia artificial ahí pues es fundamental, pero aparatos de los que pudiéramos prescindir cuando lo quisiéramos, ¿no? Que me pudiera desconectar de vez en cuando para volver a ser yo en estado natural, si es que todavía puedo, ¿no? Y luego, obviamente, los patrocinadores de todo esto, los dos centros de difusión del pensamiento transhumanista son Oxford, el Instituto para el Futuro de la Humanidad de Bostrom, que lo cerraron el mes pasado. ¿Y por qué lo cerraron? Hay polémicas sobre eso, porque estaban consiguiendo bastante dinero, la verdad. Entre otros, Elon Musk había dado bastante dinero. Ese es uno de los centros, y el otro de los centros es la Singularity University y Silicon Valley. Y los que están ahí son, bueno, sobre todo los que están en Silicon Valley, los de Oxford no tanto, son gente con mucho dinero que lo que quieren es, ya que tienen su dinero, pues no, a ver si no se mueren pronto, ¿no? Yo lo entiendo, yo pensaría lo mismo, si tuviera una fortuna, diría, ¿en qué la voy a invertir? Bueno, pues a ver si... Ahora que la tengo me voy, ¿no? Eso, a ver si puedo disfrutar unos años más de esto, ¿no? Y entonces, ahora, evidentemente, sus preocupaciones sociales son mínimas, por decirlo suavemente, ¿no? Ellos, los transhumanistas, tienen una justificación. Ellos dicen, sí, al principio esto será muy caro y solo podrán acceder los que tienen poder adquisitivo alto. Pero pasará como con la telefonía móvil, que los primeros teléfonos móviles eran una tecnología muy cara al alcance solo de los grandes ejecutivos. Lo vemos en las películas de los 80, esos teléfonos que sacaban de los maletines y costaban una fortuna. Y hoy día, sin embargo, una gran parte de la población mundial, incluyendo en países pobres, tiene teléfono móvil, y en África la prosperidad económica de algunos países está basando en el comercio a través de la telefonía móvil. Con lo cual, dicen ellos, con esto puede pasar lo mismo. Puede ocurrir que al principio solo esté al alcance de los más ricos, pero luego se abarate y se extienda. Pero claro, no hay tampoco ninguna garantía de que eso vaya a ser así. De eso no hay. Muy bien. Bueno, voy ahora a abrir, a ver, espero que se animen con preguntas. Ya veo por allí alguna.
¿Te identificas? Bueno, aunque te conozco, pero a ti también. Sí, sí. Hola, buenos días. Bueno, soy Vicent Llussà. Hasta hace unos pocos meses trabajaba en esta casa. Ahora ya estoy jubilado. Bueno, ha sido un placer realmente la conferencia. También tus libros, que somos, digamos, lectores empedernidos de tus libros. Bueno, un poco mi pregunta iba relacionada. Claro, yo veo realmente que la mejora del ser humano ha sido una constante desde que el ser humano es consciente de que puede mejorar, ¿no? Pero en estos momentos creo que se abren dos vías posibles de mejora, ¿no? Una que es la tradicional y la convencional, que es lo que se han denominado a veces, no recuerdo ahora qué autor, prótesis culturales. Realmente hemos incorporado desde el origen de los tiempos prótesis culturales, que es la cultura, que es aprender a escribir, aprender matemáticas, aprender biología, todo eso han sido mejoras debido a prótesis externas culturales que la sociedad ha ido generando y hemos ido incorporando. Y esa es una vía que tiene mucho recorrido, ¿no? O sea, en estos momentos mejorar la alimentación de la humanidad, mejorar la cultura del conjunto de la humanidad, mejorar el medio ambiente tan deteriorado y tan en las últimas fases, mejorar los servicios sanitarios del conjunto de la humanidad, son prótesis culturales de mejora del ser humano. Y junto a esa vía se abre otra vía, que son las prótesis tecnológicas, que es un poco de lo que tú hablas. Claro, las dos se pueden utilizar, pero al final cualquiera de las dos vías requiere recursos económicos y requiere esfuerzos políticos y requiere dedicación de la sociedad. Si los recursos y la dedicación y la política va en una dirección, no va en la otra. Incluso una puede ser la que opaque los problemas reales de la otra vía. Por lo tanto, en cierta medida, no globalmente, en cierta medida esa fascinación de la tecnología sin un fin claro está realmente trasladando la visión a que la mejora no es la mejora cultural, incluso la mejora ética, sino que es el chip. Por lo tanto, ¿cómo ves un poco esa? No hay realmente ahí un intento, en fin, un intento, no digo, un poco en la línea que comentabas, un intento de desviar la atención hacia lo social y hacia la mejora que la humanidad ha elegido históricamente, ¿no? Y que ha dado, pues, bueno, unos resultados que pueden ser cuestionables en unas épocas, mejores en otras. El progreso puede cuestionarse en un momento determinado, pero ¿cómo ves un poco esa doble vía de mejora? Sí, sí, es interesante, sí. Yo diría lo siguiente. A veces se da la impresión, con toda esta discusión, de que ha llegado ya el momento de tirar la toalla con respecto a las esperanzas de que el ser humano sea mejor a través de las prótesis culturales, a través de lo que la técnica ha venido proporcionándonos a través de la cultura. Esto, el primero que lo dice así claramente es Peter Sloterdijk en su librito Normas para el Parque Humano, que se publicó en el último año del siglo XX, en 1999. Sloterdijk dice ahí: el humanismo ha fracasado. El intento, dice él, de domesticar al animal humano a través de la cultura, a través del diálogo, a través de la lectura, a través de la educación, ha fracasado. Y tenemos en nuestro poder una tecnología que puede llevarnos a la autodestrucción. Por lo tanto, si queremos evitar esto, el único camino es la mejora genética del ser humano. Esto le generó una polémica tremenda en Alemania, decir esto en aquella época, sobre todo con los discípulos de Habermas. Habermas no se metió directamente a polemizar, pero los discípulos de Habermas entraron al trapo a base de bien, ¿no? Pero ahí empezó un poco el debate y efectivamente el transhumanismo
es heredero de esta idea. El transhumanismo piensa que ya no tiene mucho sentido seguir apostando por la mejora indirecta a través de la cultura. Lo que ha hecho la técnica y luego la tecnología contemporánea ha sido mejorarlo indirectamente. Ha mejorado nuestras condiciones de vida, ha mejorado nuestra salud, ha mejorado el entorno en el que vivimos. Y con eso, pues, se supone que hemos alcanzado mayor bienestar. Pero los transhumanistas lo que dicen es, bueno, ahora lo que hay que hacer es aplicar esto directamente al ser humano. Es el ser humano el que tiene que ser modificado. Claro, yo entrevisté, por ejemplo, al segundo de a bordo en el Instituto para el Futuro de la Humanidad, la mano derecha de Bostrom, que es Anders Sandberg, y él tiene un artículo, por ejemplo, en el que viene a decir que ante el deterioro climático y la posibilidad de que llevemos este planeta a una situación poco habitable para el ser humano, el remedio más práctico es modificar genéticamente a los seres humanos para que puedan adaptarse a un planeta con mayor temperatura y mayor contaminación, e incluso reducir su tamaño tamaño físico de cada individuo para que consuma menos. Entonces le pregunté si no pensaba que eso era un pensamiento bastante reaccionario. En lugar de decir vamos a intentar no cargarnos este planeta, modificando nuestra forma de vida y con ayuda de la tecnología, porque si no sería imposible, claro está. En lugar de eso, vamos a cambiar al ser humano para adaptarlo a un planeta destruido, ¿no? Y bueno, él salió un poco por la tangente diciendo que no era una idea conservadora, sino era una posibilidad más, etcétera, etcétera, ¿no? Pero un poco esa es la mentalidad de ellos, ¿no? Es decir, su confianza en la tecnología es tal que creen que no es ya que nos pueda ayudar a resolver los problemas que hemos creado con la tecnología, es que creen que podemos rescatar al ser humano con la tecnología de este mundo. Y en eso sí que hay un elemento gnóstico, eso siempre se ha señalado en el movimiento transhumanista, ¿no? Una cierta idea que viene ya de los orígenes del cristianismo, de los gnósticos, según la cual el cuerpo no es más que fuente de problemas, de desgracia y finalmente de muerte. Bien, esta cuestión. Pues muchísimas gracias a los organizadores por esta fantástica sesión y al profesor Diez por la fantástica conferencia. Yo por incidir en algunas cosas que ya se han comentado, los paleontólogos dicen que sobre la Tierra han existido hasta ahora en torno a 100.000 millones de Homo sapiens, ¿eh? Y nosotros ahora somos 9.000 millones de personas. Estamos aquí porque esas 100.000 millones estuvieron un rato y luego se marcharon pacífica o no tan pacíficamente, ¿no? ¿Qué implicaciones en términos éticos, políticos y de justicia intergeneracional supondría esos procesos de mejoramiento humano que podrían suponer pues, el alargamiento de hasta 200 años de la vida de alguna persona, según ha señalado, ¿no? Primero, ¿quién estaría en condiciones de alcanzar esa longevidad y qué implicaciones tendría para los que no tuviéramos acceso a ese tipo de recursos esa diferencia casi ontológica? Estaríamos hablando probablemente de otra especie diferente, ¿no? Esto por un lado. Y la segunda cuestión es, en estas fantasías tecnológicas, en algún caso más o menos disparatadas, ¿alguien ha hecho las cuentas de las implicaciones en las infraestructuras energéticas, de materiales, que implicaría una mínima generalización de estos proyectos más allá de los 3 o 4 supermillonarios? Sí, eso está bien visto, sí. Vamos a suponer que se cumplieran sus mejores deseos, no ya lo del volcado, sino conseguir vivir 1000 años, ¿no? Como dice Aubrey de Grey, o a efectos prácticos tener una vida de duración indefinida. Bien, en ese caso habría que detener por completo, bueno, no por completo, pero casi, el nacimiento de nuevos individuos, claro. Porque si no, este planeta no da para mucho más, ¿no? Con lo cual, ya pues significaría que la generación a la que eso le toque, yo estoy seguro de que no será la mía, pero quizás la de los más jóvenes de aquí,
serán la generación permanente de este planeta, los seres humanos que vivirán ya permanentemente en este planeta. Eso es una responsabilidad muy fuerte, ¿no? Porque no podrán venir nuevas generaciones, o vendrían a un ritmo lentísimo, que no constituiría, por lo tanto, en generaciones. Y además, de alguna manera, pues tendrían que justificar muy bien, desde el punto de vista filosófico, por qué ellos se consideran dignos de toda la herencia que han dejado los seres humanos del pasado, y no quieren que nadie más disfrute de este planeta, ¿no? Pero en fin, como eso no va a llegar, como no va a llegar la inmortalidad biológica, pongámonos en la situación más realista de vivir 150 años, como dice María Blasco, por ejemplo, o vivir 200, 250 años. Ellos dicen, bueno, no, el problema de la superpoblación no hay que tomarlo muy en cuenta, porque en realidad el problema que se nos avecina es el descenso de la población. Es decir, que ahora mismo el índice de natalidad ha caído en todo el mundo, menos en el centro de África y en Oriente Medio. Prácticamente todos los países del mundo, excepto en estas zonas, ya no alcanza el índice de reposición. En España, si el índice es 2,1 hijos por pareja, en España estamos en 1,2 hijos desde hace mucho. Es decir, que aquí estaríamos perdiendo población desde hace años si no fuera por la inmigración. Y esto está pasando ya en China y empieza a pasar en India, ¿no? Solo, como digo, Oriente Medio y el centro de África. A medida que aumenta el nivel de cultura de las mujeres y el acceso al trabajo, la natalidad disminuye. Entonces ellos lo que dicen es, el auténtico problema que vamos a tener es mantener una población estable en este planeta. Así que, qué mejor que extender la vida humana para que los que estemos aquí viviendo consumamos de una manera más ralentizada, nos tomemos más en serio los intereses a largo plazo de la humanidad, y mantengamos una población estable, con un crecimiento pequeño, pero no detenido, además una población con una madurez intelectual que la llevará a no entrar en guerras, por ejemplo. Es verdad que los países donde se producen las guerras suelen ser los países donde hay más población juvenil. Digamos, en Europa es muy difícil ya pensar en una guerra, aunque ahora tenemos lo de Ucrania, porque las poblaciones europeas están muy envejecidas y cuando llegas a una edad así, pues invadir Polonia no es una cosa que te lo pida el cuerpo, ¿no? Entonces pues ellos mantienen esta visión optimista, ¿no? De decir, bueno, no, todo esto sería una humanidad mejor, ¿no? Sería una humanidad mejor. Pero hay algunos agujeros en esa visión. Por ejemplo, vamos a suponer que nos mantenemos todos con un cuerpo juvenil, porque esa es otra, claro. No se trata de extender la vida humana en estado de vejez o decrepitud, ¿no? Sino de mantenernos jóvenes todo el tiempo, ¿no? Entonces vamos a suponer que mantenemos un cuerpo juvenil durante 200 años. Pero la mente, aunque las células se mantengan jóvenes, las neuronas se mantengan jóvenes, la mente va experimentando cambios a lo largo de la vida debido a las experiencias vitales. Y las grandes aventuras intelectuales y las grandes reformas sociales las suelen hacer los jóvenes. Porque no han aprendido todavía que casi todo fracasa en este mundo, ¿no? Entonces, los que ya hemos aprendido eso, pues decimos, no, si no va a merecer la pena, ¿no? Pero, pero aunque esté bromeando, lo pienso muy en serio. Es decir, la mente de esa sociedad de jóvenes con cuerpo joven sería una sociedad también de personas con una mente envejecida y en la que la innovación política, social, cultural, incluso científica, podría estar muy dañada, ¿no? Muy dañada. Pero en fin, es especulación, claro. No, pero ves lo que comentábamos, Antonio, que este tipo de reflexiones es necesario que se tengan que hacer, porque muchas veces en el propio ámbito de
de los científicos, los que se dedican o nos dedicamos al tema del rejuvenecimiento, pues yo creo que es conveniente que se hagan ese tipo de reflexiones, porque muchas veces dices, bueno, estoy investigando en este campo y quiero desarrollar una tecnología que permita el rejuvenecimiento. Nos has expuesto algunos ejemplos y dices, bueno, pero esto ¿qué finalidad tiene? ¿Por qué queremos hacerlo? Evidentemente hay un interés fundamental de investigación en conocer los procesos, las mejoras, etcétera, todo esto, pero cuando lo tratas de proyectar al ámbito social e intentar decir, bueno, pues ahora todo el mundo se ponga a aplicarse este tipo de tecnologías, bueno, aquí se derivan cosas de mucha importancia y tenemos que hacer la reflexión sobre qué consecuencias tendría, y lo has expuesto muy bien. Sí. Nos quedan unos minutos. Pues muchas gracias, como decía Luis, por organizar el acto, y al profesor Dieguez, porque, bueno, de hecho, en una asignatura que tenemos en la Universidad de Valencia, en la Naugran, estamos desmenuzando el libro. Se ha comido otras partes del temario para que veas el interés que ha suscitado entre el alumnado. Y yo te quería preguntar por cómo afectan todas estas mejoras biotecnológicas y todas estas perspectivas de mejora al concepto de enfermedad. Es un concepto que tú también problematizas en el libro, ¿no? Y dices que bueno, la frontera entre mejora y curación de la enfermedad es a veces muy difusa, pero yo la duda que quería plantearte es si, a pesar de que esa frontera sea difusa, o si el hecho de que esa frontera sea difusa comporta que debamos renunciar al uso del concepto de enfermedad, porque creo que es un concepto que social, políticamente y en términos de justicia nos sigue orientando, y aunque podamos redefinir las fronteras de lo que es una enfermedad, tal vez no deberíamos renunciar a él, ¿no? Y ¿qué papel puede jugar ese concepto en el futuro cuando la tecnología nos permita mejorar o nos permita, sí, mejorar capacidades que... Estaba pensando en el ejemplo de las bajas menstruales, ¿no? Difícilmente diríamos que la menstruación es una enfermedad, y sin embargo hay criterios muy razonables para conceder esas bajas. Entonces, esa era la pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos con el concepto de enfermedad una vez tengamos a nuestra disposición ese tipo de mejoras de las que hablamos? Esta es una pregunta muy importante, y de hecho dirigí una tesis doctoral en Málaga acerca de si el envejecimiento debía ser considerado una enfermedad o no, ¿no? Por cierto, te recomiendo en ese sentido el artículo que escribió mi doctorando, ahora ya profesor allí, con Cristian Saborido, sobre la propuesta que ellos hacían, que me parecía muy razonable, es asumir un concepto pragmatista, si uno quiere, de enfermedad. Con esto de los conceptos, siempre tengo en mente dos citas, dos reflexiones de filósofos. Una, la de Nietzsche, lo que tiene historia no puede tener definición, y otra, la de Kant, que decía, si tuviéramos que esperar a tener una definición de justicia para hablar de la justicia, nunca hablaríamos de ella, ¿no? Entonces, la primera cita, la de Nietzsche, lo que te dice es que los conceptos que tienen un impacto real en la vida social, y el de enfermedad es uno de ellos, son conceptos negociables y cambiantes, ¿no? Y la definición de un momento puede no valer para el siguiente. Por cierto, el concepto de inteligencia se podría decir lo mismo, ¿eh? Se podría decir lo mismo. Y, por lo tanto, habrá que seguir repensando sobre esa noción de enfermedad, ¿no? Ahora, recientemente, Cristian Saborido y Jesús Zamora Bonilla acaban de sacar un artículo sobre un concepto, la enfermedad como problema social, por ejemplo, ¿no? Y bueno, yo tengo un buen amigo en Málaga que ha sido, ahora ya está jubilado, pero fue jefe de servicio de endocrinología en el principal hospital de Málaga, el hospital provincial, y él siempre me insiste en que la obesidad es sobre todo un problema social, ¿no? Un problema social, no es tanto un problema metabólico como, y por lo tanto no se cura con una pastilla, vamos. En fin, que ese concepto habrá que repensarlo y seguir repensándolo una y otra vez. Ahora, por ejemplo,
hay una presión muy fuerte por parte de las compañías tecnológicas y también de la Organización Mundial de la Salud para que el envejecimiento se considere una enfermedad. ¿Por qué? Pues básicamente porque si no se considera una enfermedad, la Seguridad Social no te va a pagar medicamentos anti-envejecimiento, ¿eh? Y a las compañías farmacéuticas les importa mucho que estos tratamientos los pague la Seguridad Social. A mí no me extrañaría que se terminara aceptando que el envejecimiento es una enfermedad curable, ¿eh? Eso cambiaría mucho nuestra visión del envejecimiento, claro. Porque hasta hace poco se consideraba como una parte inevitable de la vida e incluso con sus aspectos positivos, ¿no? Esa supuesta sabiduría, es verdad, ¿no? No se consigue con la edad ni nada de esto, pues estaba reservada para los mayores, ese aspecto venerable, esa idea de la mayor... Los consejos de ancianos. La mayor imparcialidad, bueno... no, a ti lo que te pasa es que estás enfermo, pero no te preocupes que yo te voy a dar una pastilla y te vas a mantener sano, ¿no? Entonces, todo eso va a cambiar mucho. Y hay ya movimientos de activistas, sobre todo en Iberoamérica, que se oponen mucho a todo esto de considerar la enfermedad como envejecimiento porque consideran que sería patologizar la situación de las personas mayores, ¿no? Y por el mero hecho de ser mayores, aunque no estén enfermas realmente de nada, ¿no? Y luego además esto llevaría también a medicalizar a personas perfectamente sanas, claro. Porque todos yo al menos tomaría la pastillita para vivir 8 años más, ¿no? De hecho, ya tomo metformina porque soy diabético y dicen que alarga la vida 4 años. Sí, eso dicen, sí. Muy bien. Bueno, pues creo que ya son las 2 y me gusta cerrar bien dentro de lo que teníamos contemplado. Bueno, ha sido... muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Pilar y David, por vuestra presencia y a ustedes por asistir. Creo que ha sido muy interesante. Queda grabado, lo haremos luego la propaganda apropiada para que pueda llegar a diferentes sitios. Y nada, pues nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Gracias. Gracias.